Iniciamos en este tiempo ya en la parte 3, hablando ya del capítulo 7, el límite del tiempo humano. El tiempo humano, entendido como cronos, es lineal, medible y finito. Por eso el Salmo 90:12 nos insta a nosotros a decir, enséñanos, de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Reconocer el límite del tiempo humano conduce a una vida de responsabilidad y propósito. El límite del tiempo humano es que nos demos cuenta de que nosotros tenemos un límite en nuestras vidas y que ese límite no es que queremos correr contra el tiempo para el día que tengamos que partir de esta tierra, sino que podamos pedirle al Señor que nos ayude a reconocer ese límite del tiempo humano. Y para esto regresaré un poquito al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que nos habla a nosotros sobre la brevedad de la vida, que nos enseña y empieza hablándonos de todos los tiempos, hasta del nacimiento, hasta el tiempo ya de nuestra salida de esta tierra. El libro de Eclesiastés por mucho tiempo trataron de quitarlo de la Biblia, trataron de tumbarlo, como tumbaron el libro de Enoc, como tumbaron el Canto de Esther. Muchos libros, lo que nosotros conocemos como los libros apócrifos, que los quitaron. Así de la misma manera trataron de quitar el libro de Eclesiastés porque lo consideraban muy depresivo, como que traía mucha desesperanza al corazón. Pero en realidad es un libro que nos confronta con algo muy importante, como lo es que la vida es breve. Y que en muchas ocasiones nosotros nos dedicamos solamente, en el caso de trabajar, en el caso de acumular, en el caso de tener, el caso de forjar, y luego queremos tener demasiado, trabajar, y dice, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, pero ¿quién será quien se beneficiará de lo que tú haces? ¿Sí? Alguien que quizá ni lo valorará siquiera. Dice, por eso al hombre le es bueno que coma, que beba, que disfrute de su trabajo y disfrute de todo su afán en esta vida, porque ese es un don de Dios. Y no lo hacemos. ¿Verdad que no lo hacemos? Es un don de Dios, qué bonito. Es un don de Dios el que podamos hacer todo eso. Y ya a veces lo vamos a entender cuando ya no podemos disfrutar de muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso es un libro muy bonito que nos habla sobre la reflexión. Y sabe que yo he encontrado en esta porción una cosa muy bonita. Habla de la muerte como de una manera reflexiva. En la cultura mexicana se hace mucho énfasis a la muerte de una manera cómica. Las llamadas, ¿cómo les llaman? Las Catrinas. Las Catrinas, las calaveras. ¿Usted sabía que esa es solamente una máscara? En realidad no es una tradición ni tampoco una cultura, es una máscara. Una máscara. Siéntate aquí, hija. Siéntate en una silla. O quédate con tu mami. Ese es una máscara que solamente le da como un énfasis de solución a lo que se tiene miedo. Porque si hay alguien temeroso de llegar a la muerte, es la cultura mexicana. Sí. Es la máscara de presumir que no se temen, pero se temen. Sí, porque en realidad, bueno, como allá en México se usa mucho eso y como yo estoy viviendo allá, pues me dedico a veces a estudiar el por qué hacen eso, a qué se debe, cuáles son sus orígenes y por qué actúan de esa manera. Y allí fue donde yo descubrí que la cultura mexicana es la cultura que usa más las máscaras a través de los desfiles de las Catrinas,
de llevar a los cementerios cosas más sofisticadas, queriendo como ganarle a la muerte. Pero es nomás una máscara porque es una cultura que más le teme a la muerte. Pues el libro de Eclesiastés es un libro que a mí me llama mucho la atención porque habla de la muerte y dice que mejor vayas a un funeral que a la casa del banquete. Que porque cuando tú vas a un funeral, al mirar el féretro y al mirar el difunto, reaccionas sobre la que le espera a la vida y que el que podía estar dentro de ese féretro podríamos ser nosotros. En cambio, cuando vamos a una casa de banquete, en una casa de banquete lo único que encontramos es alegría, euforia, agradecimiento, comedera, glotonería. Arroz blanco, tortillas, galletas emperador, pollo en crema. ¿Y verdad que ahí no se piensa en la brevedad de la vida? ¿Verdad que no? Ahí están calentando gordas a derecha y izquierda. Entonces ahí es donde dice que es mejor ir a un funeral porque ahí meditas en lo que es la muerte, lo que sucederá con la muerte. Entonces ahí encontramos que verdaderamente es algo que el libro de Eclesiastés nos confronta con realidades que nosotros a veces no entendemos. Entonces tenemos que reconocer el límite del tiempo humano, porque al reconocer el límite del tiempo humano conocemos una responsabilidad y un propósito, ¿sí? El texto de Eclesiastés nos recuerda que la finitud no es un castigo, sino una invitación a vivir con intensidad y fidelidad en el tiempo que Dios nos conceda, sea corta, sea larga, sea como sea. Una de las cosas que me gusta también del libro de Eclesiastés es que nos confronta con una realidad que no tiene máscaras. Así exactamente nos confronta y nos hace ver que nosotros llegamos a un tiempo en el cual se cumple mucho que está ahí en Eclesiastés y nos enseña a nosotros. Por ejemplo, vamos a ver un grande ejemplo. A esta niña no la despiertan los pájaros de la mañana, ¿no? Así esté cantando el pájaro con una melodiosa voz cerca de la ventana, fuertísimo, y ella sigue durmiendo. Pero ¿sabe a quién esos pájaros sí despiertan? ¿Sabe a quién sí despiertan esos pájaros cuando empiezan a cantar? A mí. Por mi edad. No necesito despertador. Yo escucho los pájaros, ya amaneció, aunque todavía esté oscuro. Y es otro día. Eclesiastés habla de eso. Y dice, y llegará un día en tu vida que te despertarán las aves del cielo. Eclesiastés habla de eso. Significa que es un libro que nos confronta con realidades, queramos o no, en todos los aspectos. Entonces, por eso es que ese libro no lo podían quitar de la Biblia, porque es el libro que habla sobre la finitud y habla sobre la brevedad y se habla sobre la realidad de la vida, definitivamente. Aquí encontramos entonces que otro salmo que nos habla es el Salmo 90. Dice, es la página 85. Eclesiastés habla de los dientes. También Eclesiastés habla de los dientes. Dice, llegará un día en que la muela te hará ruido. También habla de eso. Los que tienen muelas. ¿Y sabe de qué habla? Bueno, yo investigué pues todo es por qué habla de tantas cosas Eclesiastés. Un libro medio loco. Y es porque habla de que perderías la dentadura. ¿Alrededor de la casa o...?
¿Cómo? Alrededor de la casa, en algún lugar. La dictadura la terminaría lejos. Perderías. O en la fiesta. Está mudando otra vez. Mudando como ponían. O en la fiesta. O en la fiesta perdió la dentadura. No, sí, una vez Te queda el hice una pastel. fiesta y el invitado fue el otro día y los dientes iban en la basura. Tan caros que son los dientes. Sí, dice ahí, te haría ruido la muela. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Que será que va a desgastar la muela? No, ya no la va a tener. Ya no la va a tener. Y entonces dependerá de artificiales. Y si han escuchado ustedes personas que no les hacen bien el trabajo, está muy grande, no la arreglaron bien o algo. Y si se ha fijado usted, y usted le truena la... Y lo de primero, cuando no están acostumbrados, dicen que se cansan mucho. Porque pues, no Hay están que dispuestos a adaptar. usar esa cosa. Sí, pero mire, Adrián y yo estuvimos en un restaurante. ¿Cuántos platos se comió una señora que no tenía la señora dientes? tenía un diente en Cuba y otro en Alta Tokio. Hacía un diente para acá y otro para allá. No sé cómo le juntaba para morder. Se comió como, en el restaurante el otro día se comió como 4 platos. Imagínate si hubiera tenido dientes. 4 platos se comió la señora. Sí, tenía como 3 dientes nada más así. Y uno, 2 acá y 2 acá y así. De veras, 4 platos se metió. quedamos admirados. Eso era todo un espectáculo verla comer. Sí, ya ni hacemos caso a nuestro plato por estar viendo a la señora. Mira, cuando yo era niño, mi abuelo se quitaba la placa y me enseñaba la placa y me decía, es que mi abuelo es chicanillo de eso, era chicanillo de Los Ángeles, de East LA, entonces español casi no hablaba muy bien y él y yo nos hablamos en inglés y me decía, I'll give you $1, te doy $1 si muerdes, si tocas la dentadura. Entonces a mí se me hacía como que iba a abrirse y morder. Pero ya después crecí, me hice adolescente, ya necesitaba dinero. Yo ya necesitaba dinero. Abuelo, hey, give me $1, falta. Ya no. Ya después ya necesitaba el dinero, ya quería tocar por el $1. Pensaba que lo iba a volver de todo. Va a salir. Pues, Las cosas que has de haber hecho por dinero. sí, no, sigue haciendo. Usted habla de un pasado. Le estoy dando el privilegio de la duda. Ay. Pues aquí el libro de Eclesiastés, que póngase a leerlo y verá que va a encontrar tantas cosas que va a decir usted. Es cierto. Por eso no lo quitaron, porque es un libro que lo confronta a usted con realidades que no queremos a veces entenderlas, ¿verdad? Ahora, estas realidades que están en este libro, lejos de ser motivo de desesperanza, es una invitación a valorar cada día como un regalo divino. ¿Sí? El límite del tiempo nos recuerda que no somos dueños de nuestra historia. No somos dueños, aunque sintamos que es mi vida. Son mis anhelos, son mis deseos, es lo que yo quiero, ¿no? No somos dueños de nuestro calendario, no somos dueños del reloj. Cada etapa de la existencia revela que el tiempo no se detiene. La juventud da paso a la madurez y esta madurez se va convirtiendo en vejez. Hasta sonó medio poético. Se va convirtiendo en vejez. Este ciclo natural nos enseña que la vida terrenal es transitoria y que debemos vivirla con propósitos. Es transitoria. Estoy en la página 86. La fragilidad de la salud es otra situación. Es uno de los recordatorios más claros de nuestra condición temporal.
En la tradición bíblica, no solamente en la vida ahorita nosotros viviendo en esta etapa, en la tradición bíblica, la enfermedad y el desgaste físico no son vistos como tragedias. El que tengamos una edad donde ya dependemos de otras personas no es el fin de la historia, es el comienzo de un tiempo en el cual ya se traen muchas cosas que la juventud no las entiende, no las comprende. Aquí encontramos entonces que esto no es una tragedia, porque muchas personas sí lo ven algo así. Yo recuerdo un escritor de una de los libros de la escuela de consejería que me causó mucha risa, pero estaba hablando de verdad. Dice, cuando yo me casé con mi esposa, teníamos un buró cerca de nuestra cama, donde teníamos una dulcera, teníamos chocolates de los mejores, teníamos chicles de los mejores, teníamos cosas caras y ahí teníamos muchas cosas muy ricas y muy buenas para comer. Y ahorita que tenemos esta edad, está el Tylenol, está el Bengay. Porque ya los chocolates ya no los podemos comer por el diabetes. Entonces, ¿ves? Todo cambia. Y él lo platicaba no de manera trágica, él lo platicaba de los cambios que pueden haber. Precisamente Eclesiastés habla de esos cambios, pero no los habla de manera traumática ni complicada, sino que nos dice que si nosotros entendemos todas esas cosas y entendemos el kairos de Dios en la vida suya y en la vida mía, dejaremos de ser personas achacosas, dejaremos de ser personas que continuamente estamos pensando en otras cosas que nos hacen daño. ¿No le molesta a usted platicar con una persona que solamente le habla de enfermedades? Y finalmente usted termina doliéndole las cosas como le duelen a ella. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Estas personas deberían de meterse a Eclesiastés, sino que nos habla de una manera en que todo lo que nos sucede no son tragedias, son señales de vulnerabilidad humana, ¿sí? Job, que fue un hombre que tuvo un sufrimiento, ahí en Job 14, 1 y 2, en medio de su sufrimiento reconoció que la vida del hombre es breve y está muy llena de dificultad. También Eclesiastés nos habla de que el hombre va a su morada propia y los que velan en la calle harán duelo. Porque yo entendí esto así, bueno, van a su morada eterna, va tranquilo, va en el féretro. Y los que velan en la calle harán duelo. Pues claro, están re caros los funerales. Naturalmente. Están pensando la deuda. La deuda. Este capítulo de Eclesiastés 12:5 presenta la vejez como un tiempo de declive físico, sí es un declive, pero también como una oportunidad para recordar al Creador antes de que le falten a usted las fuerzas. Hay un exégesis en Eclesiastés 12 que nos enseña que el envejecimiento no es solo pérdida, sino un llamado a la memoria y a la fidelidad. Déjeme decirle algo que nos debe de alegrar a todos los que ya pasamos los 30 años. Hay algo muy bonito. En el cielo no tendremos esta edad. No. Pero hay algo que le alegró mucho a un joven cuando yo le dije, y tampoco se reconocerán las esposas. Dijo, ¿de veras? No quería verla allá arriba. Entonces aquí ya bastante la aguanté. Entonces el libro de Eclesiastés nos habla de que no es una pérdida, sino un llamado a la memoria y a la fidelidad. Es un libro muy bonito donde Dios trabaja en el Kairos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un reloj perfecto, no como este, con el que nos manejamos todos los días. No,
Él tiene un reloj en el que él sí le da la vuelta al tiempo. Y puede él decir, el Kairos de Dios se manifiesta así, como yo lo he decidido, y para tus propósitos y para tus beneficios. Recuerden ustedes lo que pasó con el rey Ezequías, cuando le dijeron, prepara tu casa porque ya te vas. ¿Y qué pasó? El rey Ezequías se volteó para la pared y le dijo a Dios, acuérdate que yo he estado en tu camino. Acuérdate que yo he llevado al pueblo en santidad hacia ti. Acuérdate que yo destruí todos los altares de Baal que mi propio padre fabricó y llevó al pueblo a la idolatría. Acuérdate. ¿Y qué hizo Dios? El profeta todavía no salía para el patio cuando le dijo, devuélvete y dile que le doy 15 años más. ¿Qué es eso? El Kairos de Dios. El cielo mueve. Y luego cuando Josué en la pelea oró para que el sol no se metiera, detuvo el sol. Detuvo el sol, el Kairos de Dios, para que pudieran ganar toda la batalla. Entonces aquí encontramos que cada etapa de la existencia, cuando nos sujetamos al Kairos de Dios, no al Cronos, porque si en la déjeme decir una cosa, que si en la vejez nos dedicamos al Cronos, seríamos un desastre, hermano. Seríamos un desastre. Con tiempo nos compramos un bastón para cuando lo necesite. ¿Sí? Seríamos verdaderamente una vida en declive. Pero cuando esperamos, Dios, tu palabra dice que aún los hijos tuyos en la vejez fructificarán. Y tú dices en tu palabra que tú me darás las fuerzas de un roble. Un roble es un árbol fuerte, viejo. Un roble dura años, siglos. Y está fuerte siempre. Los robles están fuertes. Y también reclamamos esa porción bíblica. Y sus ojos de Moisés nunca se oscurecieron. Nos ahorramos los lentes. ¿Sí? Entonces significa entonces que cada etapa de la existencia tiene un valor pedagógico. La juventud enseña la fuerza y la pasión. La madurez aporta experiencias y responsabilidades. Y la vejez transmite sabiduría y memoria. Y entendamos de que la vida del hombre es una neblina que aparece por un corto de tiempo y que luego se desvanece. Ahí está en Santiago 4:14. Aquí encontramos ya ejemplos bíblicos acerca de las parábolas de Jesús, que usted las va a ver en sus libros, cerca de la página 88 a 90. La visión apocalíptica, y ya con esto creo que termino. En el libro de Apocalipsis se muestra el Kairos de la eternidad como un tiempo de victoria y plenitud. Allá se terminó el llanto, se terminó el lloro, se terminó todo y las cosas ya pasaron. Apocalipsis 2, del 1 al 4. Significa que el Kairos de Dios también está en la eternidad. Y eso nos ayuda. El Kairos de la eternidad se manifiesta en la esperanza frente a la muerte. Aquí es donde podemos decir con mucha seguridad, si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Ya no le tendremos miedo a la muerte. Todo al contrario, entenderemos que es una esperanza bienaventurada de encontrarnos en Él. El Kairos eterno nos invita a vivir con responsabilidad en todo momento. Saber que la historia culmina con un juicio justo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. Esa esperanza en el creyente, en el Kairos de la eternidad, nos recuerda nuestra fragilidad y plenitud. El Kairos de la eternidad es un punto de vista muy importante, nomás que pues viene al final. Esto se manifiesta en la resurrección de Jesús. Y Pablo dijo en 1 Corintios
Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Resucitaremos también con Él. Y la resurrección es el kairos que inaugura la esperanza definitiva para todo creyente. Y esta esperanza no es evasiva, no la vamos a evadir, sino la vamos a enfrentar. Una esperanza bienaventurada que no sabemos si mañana estamos en esta tierra, pero de una cosa sí estamos seguros, que nuestra vida está escondida en Dios y que el kairos de Dios se manifestará, haga el hombre lo que haga. Muchos tratarán de que las profecías no se cumplan, pero las profecías están al pie del camino. Estamos ya esperando la venida del Maestro y nuestra esperanza en el kairos de Dios es una esperanza que nos mantiene, porque si la ponemos en el cronos, definitivamente veríamos el tiempo pasar, pero si la ponemos en el kairos, sabemos que va a llegar un tiempo, haga el hombre lo que quiera, lo que desea hacer. El Dios que escribió nuestra historia está escribiendo la historia de la iglesia también. Ahora, la esperanza que nos mantiene nos libera del apego excesivo a lo terrenal, a tal punto que podemos expresar las mismas palabras que expresara en el Salmo 73, Asaf se llamaba. El que escribió el Salmo 73 es Asaf, un cantor del pueblo de Israel, que se le ocurrió un día salirse del santuario y darse una vuelta por el mundo a ver qué sucedía allá afuera. Y cuando se dio cuenta, vio que era una podredumbre, que los hombres estaban gordos de tanto comer a tal punto que parecía que los ojos se les querían hasta salir. Y cuando él miró todas esas cosas horribles de allá, se regresó al santuario y él dijo, él mismo expresó estas palabras: hasta que regresé al santuario de Dios, y se asustó de ver todo lo que vio. Cuando regresé al santuario de Dios, me di cuenta del fin de todos estos. Dice, tan necio era yo, era como una bestia salvaje que no entendía. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Él se hace una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, yo nada quiero. Qué salmo tan bonito, ¿eh? Salmo 73. Qué salmo tan hermoso. Significa que cuando hay una esperanza bienaventurada, nos libra del apego excesivo a lo terrenal. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios sigue escribiendo nuestra historia allá en los cielos. En hábitos personales, oración diaria, lectura de la Escritura y todas esas cosas, que es el kairos de la bendición. Y por último les dejo este texto muy bonito que está allí. Déjenme ver, ya eso se me perdió. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Significa que ¿qué puede llegarnos? Que el kairos de Dios no esté en ese lugar y nos ayude. Entonces, esto no significa soltar el cronos, no, somos seres humanos, pero no significa vivir aquí como esclavos. No, porque Dios tiene control de todo. Ni significa manejar un reloj, porque al cabo, al final de cuentas, ni lo podemos adelantar. Ni podemos romper agosto y septiembre y irnos hasta octubre. ¿Verdad que no? No podemos. No podemos. Definitivamente tenemos que manejarnos en el kairos de Dios. Esta materia les va a ayudar, nos va a ayudar mucho a tener espera en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios me los bendiga. Espero un día no muy lejano poder llegar por aquí nuevamente. ¿Se acuerdan cuando me despedía cada mes? Me dicen que el que mucho se despedía, pocas ganas tenía de irse. Entonces, gracias a Dios por ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Me siento muy contenta.